La noticia de estos días, de esta semana corta, es la baja de 10 puntos en la medición de pobreza del INDEC aquí en la Argentina. Un dato con el que el gobierno se está haciendo un festín en el mejor de los términos, lo digo, no lo digo irónicamente. Es un dato muy beneficioso para el relato y también para la gestión de Javier Milei. Más allá de que obviamente hay algunas cuestiones que relativizan ese dato, que básicamente tienen que ver con nuestra experiencia en el mundo, ¿no? Con una cosa que no se contrasta con la realidad que la pobreza haya bajado, y vamos a desgranar un poquito esa cuestión, pero a priori el dato que publicó ayer el INDEC, este martes, establece que en el segundo semestre de 2025 la pobreza fue del 28,2%, es decir, el 28,2% de los habitantes de esta tierra, en base a la encuesta permanente de hogares que se hace en 31 aglomerados urbanos, es pobre, está bajo la línea de pobreza. Y esto es una medición que queda 10 puntos por debajo de la interanual anterior, del segundo semestre de 2024, cuando el 38,1%, si mal no recuerdo, estaba bajo la línea de pobreza. Esto es interesante porque ya estamos midiendo la gestión de Milei, ¿sí? Ya es compararlo consigo mismo, y efectivamente tiene una baja muy importante de los argentinos bajo la línea de pobreza. En la medición que se conoció ayer también bajó la indigencia, que está ubicada en el 6,3% en estos 31 aglomerados urbanos de la encuesta permanente de hogares, respecto al 8,2% del año anterior, de la interanual, bajó casi 2 puntos. Así que son números que celebra el gobierno. Toto Caputo celebró los números de pobreza más bajos en 7 años, desde 2018 con Macri. Milei dijo, dato no relato, la pobreza sigue bajando, MAGA, ya no sabemos si quiere decir Make Argentina Great Again o Make America Great Again, y compartió en Instagram este posteo bárbaro, este posteo espectacular, súper fehaciente, acorde a la realidad, que dice, en la era Milei se desplomó la pobreza, y bueno, hay unos carteles de Cristina, Alberto. A Massa no lo mete, qué conveniente, yo pensé que era Massa el tercero, no, pero lo pone a Kicillof, qué raro. Qué raro, che. Sí, obvio que sé que le va a comentar. Pero podría estar Massa ahí. Uno cuando uno piensa. No, Massa le deberá deber algún favor, qué sé yo. Cuando uno piensa. Sí, es cierto que lo quieren pegar a Kicillof esta pobreza. Cuando uno piensa. No, déjame que estoy mirando. Cuando uno piensa la gestión económica, uno piensa en Sergio Massa, ¿no? A nivel nacional, un número nacional. Bueno. Y además pone, como estamos viendo, un número que es no fehaciente. ¿Por qué? La segunda parte de él celebrando 28,2%, perfecto, es el número de ayer. Ese 52,9% en realidad no tiene que ver con la última medición, estoy citando en memoria, ¿no? Pero con la última medición de la gestión del Frente de Todos, sino con ya su primer semestre, si mal no recuerdo. Déjenme chequear por las dudas. Pobreza, primer semestre 2024, pero no sé si es el segundo del 2023, un poco les cabe. Sí, claro, perfecto. Perfecto, no, un número fatídico, pero ese número, ese 53 casi por ciento que atribuye a la gestión del Frente de Todos, en realidad es el primer semestre de la gestión de Milei. Él atribuye, esto ya lo hablamos cientos de miles de veces, él atribuye que esa medición fue después de sincerar la economía a través de la devaluación despampanante que hizo Toto Caputo, de la inflación descocada que según él sinceró, pero que básicamente fue el momento explícito en el que generó un gran saqueo del que todavía nadie se recupera y que se vincula con todos los casos que están en agenda hace 2 años, las jubilaciones, la discapacidad, el financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica, el salario, bueno, todo el salario público, todas las cuestiones que hacen a por qué no estamos llegando con el ingreso, y ahora vamos a desgranar un poco eso, vienen de ese momento de saqueo muy específico a través de esa devaluación y posterior descalabro de la inflación. Una parte de eso puede ser que estuviera contenido, frenado en la gestión anterior por la situación electoral o por medidas que para ellos son populistas o lo que fuera, pero eso no quita que si vos agarrás una gestión, tenés la responsabilidad de minimizar los daños. Hay formas de hacer una devaluación, hay formas de compensar los efectos de esa devaluación, hay formas de acordar precios, en fin. Él decidió la cosa iba toda la mierda y fíjense qué conveniente porque precisamente no volvió al ingreso esa pérdida de ese momento. Entonces también fue muy útil
esa escalada inflacionaria fácilmente atribuible a la gestión anterior, que es en gran parte responsable de eso, pero no únicamente. Y le atribuye este número, que en realidad es su primer semestre de gestión. Y bueno, pone acá estas caras. No hay un blanco y negro, es medio relativo, es un gris, es una cosa de blanco y negro es lo que plantea él, pero en realidad tiene alguna capa más de complejidad, como casi todas las cosas, solo que queda por fuera del entendimiento libertario, eso. A ver, la pobreza en la medición es una conjunción entre el ingreso de una familia y la canasta básica. Es decir, vos tenés una canasta básica que tiene un valor que al momento es de alrededor de 1.300.000 y algo, si mal no recuerdo, y en la medida en que el ingreso de esa familia, esa canasta es para 4 personas, en la medida en que el ingreso de esa familia es mayor a ese límite, estás por encima de la pobreza, y si es menor, estás por debajo de la línea de la pobreza. Y ambos interactúan mucho, obviamente, con la inflación. Entonces, a partir de eso se establece esta pobreza por ingresos, que no es una medición multidimensional, que no abarca todas las cuestiones que hacen a que una persona viva o no en la pobreza, pero medida por ingresos en este contexto económico y con estos índices de medición, que son los que usa el gobierno, que no son los únicos posibles, la pobreza bajó, y eso es algo para celebrar, primero por la gestión y por su retórica y demás, y segundo porque efectivamente cualquier gestión pone un límite, pone una barrera. Y si efectivamente con esa barrera quedó más gente arriba que gente abajo de lo que había antes, es algo para celebrar. O sea, esas personas, aun si es apenas en términos nominales, yo, Argentina, prefiero que estén por arriba de la línea de pobreza que por abajo, incluso en este contexto. Así que se celebra el dato, obviamente que se celebra, obviamente que acá nos interrogamos, ¿no? Por esa distancia entre esos números y lo que vemos que pasa en la calle cuando pisamos calle, y cada uno habitará en lugares distintos y en provincias distintas, en ciudades distintas y en municipios distintos, pero hay una distancia entre lo que percibimos en la calle, lo que percibimos en el supermercado, lo que percibimos en nuestra familia, en nuestra propia cuenta bancaria, en la conflictividad social, o quienes asisten, o escuchaba Grabois a la mañana, quienes asisten a comedores, a merenderos, y ven que cada vez más gente yendo a morfar ahí. Es inevitable y es legítima también la pregunta de cómo, si este número que se puede celebrar da hacia abajo, cada vez vemos más gente pasándola mal. Bueno, son preguntas válidas que acá con mucho cariño intentaremos responder, pero que hacen a fenómenos que son efectivamente más complejos que un simple indicador. Durante este tiempo, la fórmula con la que se mide la inflación, que es un tema que obviamente seguimos acá mes a mes, pondera, esto ya lo hablamos mucho también, pondera más a los alimentos que a los servicios. Es decir, del índice de inflación tiene más peso para esa medición cuánto aumentaron los alimentos que cuánto aumentaron los servicios. Los servicios, lo sabemos todos también, todos los que habitemos en algún lugar, los que paguemos por lo menos nuestros propios servicios. Alguna persona vivirá con los padres o de los padres y ni se entera de esto, pero bueno, nosotros sí, entiendo. Los servicios aumentaron bastante más que la inflación y bastante más que los alimentos. El transporte también, los gastos fijos también. Bueno, la vivienda, la habitación, el alquiler, las expensas y demás. Todo eso aumentó más que los alimentos, pero los alimentos tienen un peso mayor en esa fórmula de la inflación. Eso fue el motivo de aquel debate que terminó con la salida de Marco Lavagna del INDEC, porque él bregaba por el cambio de fórmula, una fórmula más actual, que era algo que habían acordado, una fórmula más actual, que le dé a los servicios la importancia en el gasto de las familias que tienen, el peso que tienen, y el gobierno prefirió seguir con esta fórmula anterior que pondera más los alimentos, que efectivamente subieron menos que estos otros factores. Si bien el último tiempo, porque esto acuérdense que es el segundo semestre del 25, ¿sí? Ahora ya pasaron 3 meses completos más en los que sumamos ya 9 meses de crecida inflacionaria y vemos los alimentos también subir nuevamente. Igual esto aplica a cualquier gestión. Siempre la foto de la pobreza es una foto vieja, siempre es una foto que conocemos 3 meses tarde o incluso más, porque agarra todo el semestre, ¿sí? Bueno, como les digo, los alimentos son parte fundamental de las canastas de pobreza y sobre todo de la indigencia que mide precisamente la canasta básica alimentaria, solo la cuestión nutricional de una familia. Entonces, entre la baja de esos aspectos, de esos rubros que configuran la canasta de indigencia y de pobreza, que aumentaron menos que los demás, y este presunto aumento descomunal del ingreso informal, que también nos viene generando muchas preguntas desde hace algún tiempo, pero que obviamente el ingreso informal es más predominante en los sectores menos beneficiados de la sociedad, y quienes están más cómodos o estamos más cómodos tenemos un ingreso de alguna forma formalizado. Pero entonces, y bueno, los más pobres
trabajan en negro, mal dicho, trabajan informalmente, y ese ingreso es el que más subió, a la vez que las canastas en donde predominan los alimentos es lo que menos subió. Entonces ahí se empalman esos dos datos y eso explica de alguna forma esta baja de la pobreza por ingresos. De todas formas, queda un poco inexplicable esa suba. Perdón, Manu, que acá hice un lío, tengo que enrocarte un párrafo. Queda un poco inexplicable esa pregunta por el ingreso. Una parte tiene que ver con que se reduce la inflación, y al reducirse la inflación, esto obviamente todos lo sabemos y es otro mérito del gobierno, al reducirse la inflación es más fácil para las personas, cuando las encuestan precisamente en la encuesta permanente de hogares, dar cuenta de cuánto ganan, de cuánto es su ingreso. Entonces quizás no es que ese ingreso subió efectivamente, sino que es mejor el registro. Entiendo que también hubo cambios metodológicos que cambiaron las preguntas, no tengo los detalles de eso, pero no es tanto que haya habido una suba real de ese ingreso no formal, sino que lo que mejoró es el registro de ese ingreso no formal, y de ahí que aparezcan gráficos como este que tengo para compartirles, que el ingreso de los no registrados, el ingreso informal, es el rojo. Fíjense que es el que más se derrumbó y el que más dispara, y el que más se dispara y más crece durante los últimos meses, y que explicaría un poco esa forma misteriosa en la que los trabajadores con menos derechos y menos capacidad de negociación están más cerca de empatar la inflación, ¿sí? Ahí vemos de paso el sector público que está completamente destruido, es la línea azul oscuro que está abajo. Acá Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la Deuda Social de la Universidad Católica, que es un parámetro que históricamente se viene teniendo en cuenta, sobre todo cuando el INDEC estaba intervenido por Moreno, en la época de Cristina y demás, que no eran confiables las estadísticas. La UCA venía llevando siempre estadísticas en paralelo que servían para tener un panorama, por lo menos, de, cuán fehacientes eran esos números y cuánto no. Y acá, Agustín Salvia, que es quien dirige ese observatorio, da cuenta de algunos problemas metodológicos de esta medición y por qué no nos cierra en comparación con la empiria, con la vida real. Lo escuchamos. Los ingresos medidos por la encuesta permanente de hogares están mejorando su captación durante el 2024-25 con respecto a antes. Ese es un primer fenómeno que ocurre en la medición, es decir, la levedad del dato tiene, lo que le decía recién, se mide mejor, cambios metodológicos en el instrumento que hace que sean poco comparables con antes del 2024. La segunda problemática es, a ver si la puedo precisar, es que la estructura de gasto de los hogares cambió. Es decir, a partir de los cambios de los sistemas de precios relativos que te subieron las tarifas... Se gasta mucho más, se gusta más en tarifas, en gastos tarifas fijos. Y servicios. La composición de la canasta está hecha con base en los parámetros que teníamos en el 2004-2005, es decir, en la estructura de gasto de los hogares de clase media-baja de ese momento, que eran 60% alimentos y 40% servicios. Hoy, esa estructura es 60% servicios, 40% alimentos. Por lo tanto, si los servicios te crecen más, la canasta, que hoy sería para una familia tipo de 1,5 millones de pesos, en realidad tiene casi un 40% más de aumento. Sería 1.900.000 o 2 millones. Bueno, fíjense, sí, con la nueva canasta no solo cambiaría el número de inflación por ese ponderador de distintas ramas que hacen al consumo de una familia, sino que también sería otra la cuenta del gasto total para no quedar por debajo de la línea de pobreza. Y si los cálculos de Salvia dicen que en vez de un palo 300, una familia de 4 para no ser pobre necesita un palo 900, toda la gente que reúna, por ejemplo, un palo 400 y con esta canasta está fuera de la línea de pobreza, en realidad con una canasta actualizada estaría muy por debajo de la línea de pobreza. Sería mucha más la gente, todas las familias que no reúnan casi 2 palos por mes, sería mucha más la gente que está por debajo de la línea de pobreza, y eso da cuenta de estas deficiencias metodológicas. De todas formas, esto yo lo quiero reiterar, con la misma canasta se midió el año anterior, e incluso en sus propios términos, sacando todo este divague con Cristina, que no sé qué, en sus propios términos, respecto al año anterior y con la misma canasta y las mismas mediciones y la misma ponderación, bajó la pobreza de todas formas 10 puntos. Y eso es, obviamente, celebrable. Obviamente a mí por lo menos yo lo prefiero toda la vida. Y otro tema que está bueno para tener en cuenta, para intentar entender un poco de esto, es que, así como hablamos de que las clases populares gastan la mayor parte de su ingreso en alimentos, en servicios de primera necesidad y demás, lo que no dejó caer la gestión de Milei y de Petovelo
es la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar. Si bien ahora anunciaron que van a dar de baja no me acuerdo ahora cómo se llama el programa, pero lo que era potenciar trabajo en su momento, que eran unos congelados 78.000 pesos por mes, que no es mucha plata, pero para alguien que tiene un ingreso muy bajo, si vos tenés, no sé, 300 lucas de ingreso y te sumas 78 lucas, te hace la diferencia. Bueno, eso se va a eliminar y ahí seguramente empiecen a verse repercusiones de esto en próximas mediciones, pero el hecho de sostener este ingreso tan esencial que se gasta precisamente en esas ramas tan esenciales, hace que también la gente que está justamente en el límite de la línea de pobreza quizás no se caiga, porque ese ingreso efectivamente sí se sostuvo, y eso es una política instaurada por el kirchnerismo que yo por lo menos celebro que Javier Milei sostenga con toda, ¿no? Que sea también una política de Estado, al igual que es YPF. En el periodo analizado, el ingreso total, en este semestre que estamos hablando, el ingreso total familiar promedio aumentó 18,3%, ¿sí? El ingreso que tuvo una familia en ese semestre aumentó 18%, y las canastas que miden la pobreza y la indigencia aumentaron 11,9% la alimentaria y 11,3% la canasta básica total. ¿Se entiende? El ingreso aumentó más que lo que aumentaron las canastas que establecen el límite de la pobreza, y ahí también se explica, incluso en gente que está al límite de la pobreza, que no haya caído por debajo. Y hoy encontré justo en Twitter un fragmento de Tugo de esta mañana, del programa Nico Goodman, le mandamos un beso, es un amigo muy querido, que entrevistó a Santiago Bulat, que explica una idea que yo tengo dando vueltas hace mucho tiempo, que me vino bárbaro que la explique, porque me clarifica a mí y quizás les clarifica a ustedes, sobre todas las personas que están en el límite precisamente, y qué cosas hacen que quedes de un lado o del otro. Si tenés, Manuel, uno de él, lo vemos. En donde está la línea punteada es la línea de pobreza. Si vos pasaste este umbral, no sos pobre, estás en la zona más clarita, si se quiere, que son los hogares no pobres, y si estás en la parte roja, estás por debajo de ese umbral de pobreza. ¿Qué es lo que te muestra esto? Que los argentinos, en general, lo que ganan los argentinos en general, está bastante concentrado en esa zona. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay muchos argentinos... A la izquierda, el rojo es bajo la línea de pobreza. El azul es arriba de la línea de pobreza. Si miran, los que están lejísimos de la línea de pobreza, los que están en la punta... Bueno, en este caso, ¿cómo lo ven ustedes? Derecha. Bueno, yo estoy en espejo. Pero los que están en la punta celeste, lejísimos de la línea de pobreza, los ricos, podemos decir, son muy poquitos, fíjense. Y en realidad, la mayor parte de la población está o bajo la línea de pobreza o muy cerca de la línea de pobreza, ¿sí? A ver, terminemos de escuchar la explicación de Bulat. Que están ganando levemente por encima de la línea de pobreza o levemente por debajo de la línea de pobreza. Entonces, cuando la inflación se desacelera mucho y los ingresos ganan un poquito, vos quizás quedaste por encima de la línea de pobreza. Claro. Cuando la inflación se acelera mucho, vos probablemente pases a la zona roja. ¿Por qué? ¿Y por qué tanta gente? ¿Por qué se mueve tanto la pobreza que pasamos de 40 y pico a 28 en un lapso de poco tiempo? Porque muchos ingresos están concentrados en esa zona. Si esta distribución, por ejemplo, hubiera sido muy poquita al inicio y esa panza que vemos ahí estuviera más alejado, no cambiaría tanto el nivel de pobreza si se mueve de un lado para otro, porque sería poca gente. Bueno, en Argentina la mayoría de las personas gana muy cerca de esa línea de pobreza. Tenés muchísima gente en el umbral de ese palo 300, muchísima gente. Entonces, si el número de esa medición, si por ejemplo en la actualización salarial 2 millones de personas pasan de ganar un palo 200 a un palo 350, ya salieron de la línea de pobreza. Y lo mismo, si se te dispara un poco la inflación y de golpe esa canasta pasa a un palo 500 y tenías mucha gente ganando un palo 350, un palo 400, estaban sobre la línea de pobreza y son muchísimos los que caen debajo de la línea de pobreza. Y eso tiene que ver con esa percepción que tenemos todos de que no alcanza, de que como no estoy arriba de la línea de pobreza, pero me siento pobre, obviamente no lo estoy diciendo por mí que soy una privilegiada, ¿no? Pero mucha gente que nos rodea, que seguramente ustedes conozcan, ¿cómo si estoy por arriba de la línea de pobreza y no llego con nada? Solo paso necesidad. Bueno, tiene que ver con esas formas de nomenclaturas de medir la pobreza, nominales y por ingresos, que no tienen en cuenta otras cuestiones más integrales. Ni que hablar, obviamente, de cuestiones que no son medidas en estos indicadores y que hacen a la vida y que tienen que ver con la presencia o no del Estado y el Estado cumpliendo o no sus funciones, que sabemos que el Estado de Milei cumple muy, muy, muy poquitas de sus funciones, y eso también contribuye a que cada vez te quede menos ingreso disponible porque tenés que
que solventar cada vez más cosas que antes cubría el Estado. Un ejemplo muy mínimo, vacunas. No está habiendo vacunas, no sé si se enteraron, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Vi alguna denuncia de Creplac también en la provincia que no le están mandando de Nación. Jorge Macri como que ni le importa ni denuncia. Pero faltan, por ejemplo, vacunas de la gripe y del COVID, que es lo que se da a los adultos mayores en este momento del año. Vos decís, bueno, eso era algo que el Estado me proveía. Si yo ahora tengo que gastar 50 lucas por dosis, por ejemplo, para vacunarme tengo que gastar 100 lucas que antes no tenía que gastar. Entonces, si bien eso no entra en la medición de la pobreza, en la canasta básica de pobreza, vos sos más pobre, porque tenés que gastar plata, eso ni que hablar con los aumentos de medicamentos, o la no cobertura ya de medicamentos, o, bueno, toda una cantidad de cuestiones que no entran en esas canastas, pero que hacen que efectivamente, por la ausencia estatal, vos seas más pobre.